consumo de oxígeno cerebral. Estos dos métodos corresponden al mismo grupo de valoraciones en donde se encuentra la saturación venosa del grupo vesicular y en teoría el principio de estos dos es el mismo, es conocer cuánto es el consumo de oxígeno a nivel tisular cerebral para poder determinar si vamos a tener algún dato de isquemia o no en cuanto a la valoración de nuestro paciente principalmente con traumatismo craneoencefálico, pero también le han encontrado otras utilidades en el estudio de algunas entidades neurológicas, como en el caso de la espectrofotometría de infrarrojo. El contenido pues es bien sencillo, solamente vamos a hablar de aspectos elementales de la neuromonitorización con la fotoespectrometría y con la presión tisular de oxígeno. En cuanto a la espectrometría de infrarrojo cercano, pues las siglas en inglés son NIRS y está definido como un método no invasivo de monitorización de la oxigenación cerebral que ofrece pues, información en forma continua en tiempo real mediante un sensor que se aplica en la superficie del cráneo. En cuanto a la definición, pues ya podemos empezar a indagar sobre beneficios y también desventajas de este tipo de método, porque en realidad, a pesar de que es en tiempo real, dice que está aplicada a la superficie del cráneo y como utiliza ondas fotométricas o fotoespectrométricas, mejor dicho, pues entonces no podríamos intuir que la penetrancia de estas es demasiado profunda para conocer un metabolismo global del cerebro. En 1800, Sir William Herschel estableció el concepto de la luz infrarroja en experimentos que estuvo haciendo con cristales y refractariedad de la luz, pero se encontró un rango diferente al de la luz infrarroja que se llamó Near Infrared, que es cercano al infrarrojo y que se determinó para definir las ondas de luces que se encontraban entre los 600 y los 1000 nanómetros de espectro. La luz infrarroja verdadera es de 1 milímetro, por lo tanto, pues, al ser menor, en teoría tendría unos alcances un poco mayores. El rango de la luz cercana al infrarrojo pues, describe una ventana dentro de la cual los tejidos biológicos son relativamente translúcidos. Entonces, ¿qué beneficio le podemos encontrar a esta parte? Pues bueno, que los tejidos que verdaderamente son translúcidos pues tienen una baja absortividad molar de los componentes cromóforos tisulares que va a permitir un reflejo de esta luz cercana al infrarrojo y que eso puede ser detectada por los sensores y poder determinar una distancia y de esa distancia poderlo convertir a una proporción. Los tejidos o los componentes celulares que tienen más componentes cromóforos pues en realidad sería la hemoglobina en sus dos porciones, carboxi y uboxi, que bueno, van a reflejar adecuadamente este tipo de luz. El principio fundamental de la luz cercana al infrarrojo es que la absorción característica de cada cromóforo es única. Es única para cualquier tipo de célula, está bien estudiada y bien definida, y por lo tanto el detector de la señal no puede mezclar no puede mezclar ondas para cuantificar la cuenta relativa de cada cromóforo de tejido diana. Esto es decir, que si nosotros ponemos luz infrarroja, los sensores son capaces de detectar diferentes tipos de tejidos y nunca los va a mezclar. Esta es una gráfica en donde podemos ver la onda de la luz y el coeficiente de absorción por superficie en centímetro a menos 1 de tejido, y entonces podemos ver 4 líneas. La línea continua corresponde a la absorción de la hemoglobina y la línea punteada a la absorción de la oxihemoglobina. También tenemos la absorción de agua y la absorción de lípidos, que es importante porque la ventana de luz cercana al infrarrojo solamente se va a encontrar entre los 600 y los 1000 nanómetros, y después de los 1000 nanómetros entonces es absorbida por el agua, y el agua pues no tiene ninguna participación en los objetos de estudio. Por lo tanto, el espectro más importante que podemos encontrar en la absorción de esta luz se va a corresponder a la hemoglobina.
De aquí el principio de los famosos oxímetros de pulso. Detectan exactamente igual y utilizan el mismo principio físico. Entre los 600 y los 1000 nanómetros la absorción es relativamente baja, por lo tanto la dispersión es el proceso físico de interacción del tejido dominante para la luz cercana al infrarrojo. Uno de los problemas más importantes de los físicos para poder traducir la información que detectan los sensores de la luz cercana al infrarrojo es cómo la van a interpretar para poder obtener un valor cercano a lo real. Eso se resolvió con el principio físico de la ley de Beer-Lambert, en la que al poner la luz infrarroja, al pasar a los tejidos, reflejaban pues había una correspondencia de la señal, identificaban una distancia a la que se encontraba el tejido, y entonces, como ya vimos, como ya vimos, el proceso por el que se transmiten las señales no es uniforme, entonces la ley de Beer-Lambert lo que hace es separar las señales y poder decir qué tanto porcentaje de refractariedad corresponde a la hemoglobina oxigenada y qué tanto a la hemoglobina desoxigenada. Y poder dar a través de algoritmos pues un porcentaje de la cantidad de hemoglobina oxigenada. La desoxigenada pues prácticamente la desechan. En 1977 se utilizó por primera vez la luz cercana al infrarrojo en los tejidos, y en 1985 Ferrari fue el primero que publicó la luz cercana al infrarrojo como utilización del neuromonitoreo cerebral, utilizándolo, pero en cerebros de animales. Y en el año de 1993 pues surge el primer dispositivo comercializado que se llamó Imbus 3100, no Nimbus 2000. Estos son los dispositivos. El dispositivo que salió en esa primera ocasión pues tenía la particularidad de detectar la hemoglobina oxigenada que se encontraba en la superficie cerebral, pero únicamente en una porción del cerebro. Entonces, los más actuales pues han tratado de solventar esa deficiencia de solamente una porción del cerebro, y han tratado de ampliar la colocación de los parches para poder definir zonas del cerebro y poder estadificar o poder encontrar una mayor aproximación a los niveles de oxigenación en diferentes dogmas. Este es un video en donde van a aplicar un NIRS en un paciente despierto, que no específicamente es para la monitorización de un traumatismo craneoencefálico, pero es relevante para conocer tanto el dispositivo como la colocación de los... So what you can do is use the toggle switch here to go through and scroll through your options, and then you press the toggle. Como la colocación de los parches y después la interpretación de la señal, cómo se va a reflejar en los monitores. And what this brings you to is actually where you select the patient's age and weight. So today we have a patient. La interfaz no es compleja, pide que se seleccionen los datos más relevantes del paciente, tienen límites superiores, tampoco están sofisticados, y después de que se seleccionan, entonces pide que se identifique con cuántos canales se va a monitorizar al paciente, ya sea 1, 2, 3 o 4, que corresponderán a las cuatro zonas más importantes de monitorización. Sí es importante hacer énfasis en todo el estudio de este modelo de neuromonitoreo que solamente valora la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada más. Entonces ya selecciona y va a colocar los sensores de fibra óptica en las zonas a estudiarse del paciente. So we've selected the large sensor as the monitor is indicated for us, and it will actually not let you use anything but the large sensor once you put in patient's age and weight. So you go ahead, you can connect those. Sí, también comentan que son demasiado sensibles, que de hecho nosotros hemos visto problemas incluso con el BIS, igual que debemos de tener un cuidado muy especial en la colocación de los dispositivos. Y bueno, se colocan, no hay necesidad de calibrar, no hay nada, pues en teoría sería una maravilla.
connected to our patients. So what we'll do is that Psiquiatría los utiliza mucho, de hecho, para valorar zonas de encendido y apagado en diferentes tipos de estímulos. Nosotros lo veríamos como parte del metabolismo. If you need to beforehand to protect the skin, you can put a Tegaderm down. And what that actually does is you're taking this up and checking it. It kind of protects the skin from the adhesive, and also helps the adhesive last longer for the monitor itself. So that is in good position. Once we have that connected, it's going to say press sensor start, which you would use this button all the way on the right, which will go ahead and search for that signal. And you can see in between it says it's acquiring the signal. Bueno, lo puso, ya le dio a aceptar, que ya está colocado, entonces va a empezar a generar la gráfica. But you can see it's kind of actively searching for the signal here. Right, and so now we have our first reading of 65. The normal reading for this, you're looking for something typically between 55 and 75. And what you're doing is, the NIRS itself is indicated for patients who, may have a brain injury or you're concerned about. Bueno, aquí es el resultado que dio, que es 66%, y aquí solamente va a graficar cómo ha estado en el tiempo, si en alguna ocasión ha subido, ha disminuido, y eso es lo único que va a hacer. Pero en realidad el valor que se va a monitorizar en el dispositivo es esos números grandes que van a expresar. To our Philips monitor, so to connect that, you just plug it in like. Bueno. Ok, ya. No hay mayor. And go ahead and hit the new link option. What this does. Bueno, ahí después lo que explica es que puedes sincronizar tu monitor en donde haces la monitorización cardíaca de tu paciente, de saturación, todo, lo puedes sincronizar y puedes estarlo viendo también en tiempo real y poder tomar decisiones en cuanto tengas alguna variación, compararlo con algún otro método de neuromonitorización como el BIS y tal, y poder tener mejores opciones de valoración. La información, como ya les dije, que se va a obtener, se va a expresar en porcentaje de saturación, pero como también es énfasis, es cortical de oxígeno, y el valor obtenido es principalmente la saturación de la hemoglobina en la sangre venosa cortical, es decir, la sangre que se encuentra en el lecho de capacitancia venoso de la corteza cerebral. La interpretación de los resultados también, como ya lo dije, es semejante a la que brinda la saturación yugular de oxígeno. Por lo tanto, si tenemos una saturación de oxígeno elevada, ¿qué pudiéramos inferir? O una saturación venosa baja. Perdón, una saturación baja, ¿qué pudiéramos inferir? Pues, isquemia. Isquemia, principalmente. Así es. Y va a revelar el estado de la relación entre la disponibilidad y el consumo de oxígeno cerebral, y también la deficiencia más grande o la crítica más importante que le hacen a este método de neuromonitoreo es que la valoración es regional, es estrictamente de la corteza del lóbulo frontal sobre el que está posicionado el sensor, a diferencia de la saturación yugular de oxígeno, que es global. En comparación, la mayoría de los estudios siempre hacen en contra de la saturación venosa yugular y no le dan un mayor beneficio. El beneficio más grande que tiene este modelo es que es no invasivo, entonces pudiera tener esa ventaja. Las desventajas también más grandes que hacen es que el paciente críticamente enfermo pues tiene fiebre, suda, se despegan los parches, no tiene una monitorización todo el tiempo cercana a la real, y pues entonces no es como un método que se prefiera en relación a otros que van a dar una certeza clínica más importante. Esos son los inconvenientes. El técnico pues requiere posición completa del sensor sobre la piel, que no siempre se va a lograr. La medición puede ser entorpecida o impedida ante la presencia de hematomas intraparenquimatosos. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada reflejancia de la luz cercana al infrarrojo. El traumatismo craneoencefálico pues, pudiera ayudar
para detectar la aparición de hematomas tardíos. Si la señal siempre es constante, 70%, 70%, y de repente ya tenemos un incremento o un decremento de la señal, pues entonces pudiéramos asociarlo a esto, que ya no hay una adecuada transmisión, y la contaminación de la señal puede ocurrir si tenemos presencia de hematomas subgaleales, por ejemplo. La utilidad se ve reducida en patologías en las que las diferentes partes del parénquima cerebral pueden tener estados fisiopatológicos diferentes, por ejemplo en el traumatismo craneoencefálico, que puede ser una hemorragia subaracnoidea, puede ser un hematoma intraparenquimatoso, entre otros. Y no hay una evidencia clara del uso de este método en cirugía con circulación extracorpórea, encefalopatía posanóxica o en detección de isquemia en la hemorragia subaracnoidea. Entonces, en comparación con la saturación venosa yugular, es mejor la saturación venosa yugular porque brinda información global del metabolismo cerebral, pero la ventaja de este es que no es invasivo. Entonces, no hay más que profundizar, es un método bastante sencillo y las aproximaciones pues pienso que quedaron bastante claras. El otro método es la presión tisular cerebral de oxígeno y pues este va a consistir en la inserción en la profundidad del parénquima de un sensor que ofrece valor de tensión de oxígeno tisular en milímetros de mercurio de forma continua. Los principales usos de este método pues son dados en el traumatismo craneoencefálico y en la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. El principio físico que se utilizó para desarrollar esta tecnología pues se llama electrodo de Clark. Fue desarrollado en el año 1950 y es un método polarográfico de cuantificación de presión de oxígeno. Y bueno, el electrodo consta de una membrana semipermeable al oxígeno que recubre un cátodo y un ánodo bañados en una solución electrolítica y que puede oxidorreducir el oxígeno disuelto generando una corriente eléctrica que es proporcional a la presión de oxígeno en el medio y que se puede cuantificar. Es el mismo principio físico, bueno, no específicamente el electrodo, pero sí es la misma ecuación que se utiliza para encontrar en las gasometrías arteriales la presión de oxígeno. Lo que hace pues es esto, aquí está la punta del electrodo, está en contacto con un medio tisular, acuoso, en donde hay un intercambio de acuerdo a las presiones tanto oncótica como osmótica de oxígeno y de CO2, y entonces es detectado por el electrodo, lo intercambia a energía eléctrica y entonces podemos nosotros saber cuánta es la presión parcial de oxígeno en ese momento y durante todo el tiempo que se encuentra el electrodo ahí inserto. El valor de la presión tisular que se obtiene va a estar influenciado por el consumo de oxígeno cerebral, a semejanza también, como ya les dije, de la saturación yugular de oxígeno. La determinación es local, la superficie de medición que va a encontrar va a estar entre 5 milímetros y 2 centímetros. Aquí podemos nosotros empezar a ver diferencias. La luz cercana al infrarrojo es superficial, es cortical. Este es más profundo, pero el área que va a monitorizar tampoco es global, entonces por eso se encuentra entre los alternos y dentro del mismo grupo de este. Se encontró en los estudios buena correlación porque demostraba isquemia cerebral global y cambios en la presión de perfusión cerebral, excepto en pacientes con lesiones focales múltiples o heterogéneas, en donde va a ser diferente la proporción de irrigación sanguínea en zonas afectadas y en otras no. La densidad vascular y su distribución espacial pueden variar en el parénquima cerebral y pueden influir en la medición. Es esto. Casi siempre el sitio de localización o el sitio de inserción de este electrodo es en zonas sanas. Por lo tanto, es de poca utilidad para identificar cambios en las zonas en donde se están produciendo cambios por una lesión o por una agresión. Cuando ya ocurre un cambio severo es porque la isquemia ya llegó a ese lugar y por lo tanto podríamos inferir que el deterioro es global.
También se ha visto que la medición de la presión de oxígeno pues puede depender de la difusión de oxígeno hacia la interfase capilar como de la difusión directa a las células de las arteriolas. Por eso es que podemos hacer una comparación de cómo se encuentra la presión de perfusión celular. Si no hay una adecuada captación, pues puede ser también que no estamos garantizando una adecuada presión arterial media y por lo tanto no hay una buena correlación de esto. Las consideraciones técnicas de la monitorización, pues bueno, se prefiere que se coloque en sustancia blanca porque en esta zona el consumo de oxígeno y la presión tisular es más estable y hay una mayor sensibilidad a la hipoxia. Si hay cambios, pues lo va a detectar de una manera más rápida. La ubicación estándar es la misma que la del sensor de la presión intracraneal y se prefiere que se encuentre entre el territorio de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque hay una mayor respuesta y un mayor flujo sanguíneo y se prefiere que esté colocado, como ya dije, en tejido no lesionado o en un área de penumbra cercana a la lesión. Aquí sí es importante porque pudiéramos tener un paciente con un EVC isquémico, se coloca este catéter, este introductor y cuando hay un cambio pues podemos establecer que la lesión está estable. Podemos decir que la lesión quedó establecida. Y pues las otras consideraciones pues que requiere tomografía posterior a la colocación para corroborar la localización y descartar hematomas incidentales. La presencia de hematomas incidentales en la localización también altera el valor que da el monitor y entonces no podemos correlacionarlo con una situación real del paciente. Y debemos de esperar un periodo de adaptación aproximado entre 120 minutos para que podamos considerar que las mediciones del introductor son cercanas a lo real. Pero hay reportes en donde se han tenido que esperar hasta 24 horas después de la localización para poder considerar los valores reales de esto. Este es el monitor. Realmente no es difícil, la interfase tampoco es complicada y nada más necesitamos pues la presencia del monitor, el introductor y el cable. Y acá estamos viendo monitores más actualizados en donde hay la necesidad de introducir una tarjeta para calibrarla. Entonces, este sí es un poco más complejo que el anterior. Aquí, por ejemplo, lo vamos a ver. Este sí está en español. Para sí. Bueno, aquí está. El monitor para la medición de presión tisular y oxígeno cerebral. Entonces, lo primero que haremos será conectarlo a red en el puerto que tiene posterior. Es un cable específico para conectar a red este monitor, las flechas hacia arriba. En el puerto de abajo conectaremos la toma de presión que luego irá al monitor del box y nos derive la presión tisular de aquí al monitor del box. Punto rojo con punto rojo. En el lateral conectaremos el cable que va a ir al catéter de PPI-2 que va a estar insertado en el cerebro del paciente. Cable verde con puerto verde. Cable azul con puerto azul. Por último conectaremos el cable que salía del lateral del monitor al catéter de PPI-2 que tiene el paciente. Cuando venga de quirófano el paciente o le inserten el catéter, cada catéter va a tener una tarjeta de estas características y es específica a ese catéter. Esta tarjeta nos permite introducir el cero que se ha hecho en fábrica del catéter y toma ese cero de referencia con el monitor que vamos a utilizar. La flecha roja hacia adelante, junto a esta flecha roja. Deslizamos hacia adentro. El cable de presión que hemos conectado en la parte posterior del monitor de PPI-2 lo conectaremos a la toma de presión del monitor de box. Encendemos el monitor. Una vez encendido el monitor, esta será la pantalla que nos aparezca, que será dos valores, el de presión tisular cerebral y de la temperatura cerebral. Tomaremos como referencia una toma de presión del monitor y para reflejar la PPI-2 en el monitor del box la denominaremos con rótulo PI. El cero en el monitor del box y sincronizar el monitor de PPI-2
con el monitor de pie de cama, haremos sincronizar con monitor. Bueno, Cuando aparece, aquí sí una pausa, porque las presiones que va a dar el introductor que está a nivel cerebral tienen que compararse con varios aspectos importantes. Pues, se va a comparar con la morfología del paciente y la presión arterial media. Por lo tanto, lo que hacen en este momento es empezar a calibrar tanto la presión que va a detectar adentro del cráneo del paciente y la presión arterial media el del cero otro monitor, en el monitor pues. del ICOX, iremos De la al paja. monitor de pie de cama Yeah. y en el rótulo PAI que hemos elegido seleccionaremos y daremos a 0. Nos indicará puesta a 0 y esto nos permite volver al monitor de PTIO2 y seleccionar comprobar valores adicionales. Nos aparece 25 y tendremos que esperar a que aparezca 25 en el monitor del box. Eso se tiene que hacer 3 veces. Dice Será una segunda el comprobación manual. y seleccionaremos otra vez comprobar valores adicionales. Aparecerá 50 y esperaremos a que aparezca 50 en el monitor del box. Y por último, le daremos a comprobar valores adicionales, aparecerá 100 y esperaremos a que aparezca 100 en el monitor del box. Cuando hemos llegado al valor de 100 en el monitor del box, le daremos a hecho y el monitor empezará a registrar los valores de PTIO2. Por último, en la alarma nos permitirá corroborar que efectivamente por defecto nos sale un límite bajo de PTIO2 de 15. Bueno, y el registro lo que va a dar es una gráfica general y las variaciones más importantes del mismo. Los parámetros fisiológicos que van a influir en la PTI pues van a ser la presión de perfusión cerebral, va a ser la presión arterial media, el flujo sanguíneo cerebral, la presión pues parcial de oxígeno que se encuentre en la gasometría, el FiO2 que se haya dado al paciente, la hemoglobina y también es muy importante el comienzo de la fiebre. Todos valores y todas variables que ya hemos estudiado previamente en la fisiología pues neurológica, ¿no? Y también que repercuten en la evolución del traumatismo craneoencefálico. Entonces, vemos que el riesgo de hipoxia tisular cerebral pues, se puede incrementar para valores que tengan una presión de perfusión cerebral menores de 60 y mayores de 70 milímetros de mercurio. Y pues aquí lo hemos graficado, en donde podemos ver unos valores de PTI en correlación a la presión de perfusión cerebral que pueden ser tomados como unos valores de referencia normales. La PTI pudiera aproximarse entre los 15 y los 30 milímetros de mercurio como un valor normal. Y en esta figura que está acá, pues podemos ver cómo las variaciones en la oxigenación cerebral pues van a repercutir en valores más incrementados o más disminuidos de expresión en milímetros de mercurio de la presión tisular de oxígeno. Entonces, todos estos valores fisiológicos pues van a repercutir directamente sobre el valor de PTI, pero la ventaja de esto en relación a los otros es que se pueden modificar, ¿no? Por ejemplo, garantizar una meta de temperatura corporal, pues definitivamente la hay que hacerla. Garantizar una meta de hemoglobina también. Y en realidad, pues todo. Las limitaciones de la monitorización con este dispositivo, pues es que aunque en condiciones metabólicas normales, el consumo de oxígeno cerebral es estable, un decremento de la PTI por debajo de un cierto umbral es sinónimo de hipoxia cerebral. Pero es discutible si ese mismo umbral de PTI crítica es válido en condiciones metabólicas anómalas, por ejemplo, en casos de hiper o hipometabolismo cerebral, en las que el flujo sanguíneo cerebral acoplado al consumo se puede modificar aunque el aporte de oxígeno se mantenga estable. ¿Qué dice todo esto? Pues que si hay alguna condición que modifique el valor de expresión de la PTI, pues se debe de corroborar cualquier otra causa que lo pueda modular. Y el sitio de inserción pues permite considerar mediciones globales o locales
pero ya lo dijimos, con un área de superficie más limitada. No hay estudios suficientes para validar la utilización de esta monitorización en traumatismo craneoencefálico con afectaciones pues, intraparenquimatosas severas. Y la otra limitación, pues que también es un método invasivo, pero que en este caso pues, requiere de la intervención de neurocirugía para la localización y que hay situaciones incidentales que pueden afectar la expresión de valores para esto. Hay un protocolo bien establecido de actuación en la monitorización de un paciente con PTI. Empieza en que si la presión, bueno, podemos ver aquí, tenemos una monitorización del PTI que sea menor o igual a 15, aquí ya tenemos un problema porque estamos detectando monitorización más baja de la presión tisular de oxígeno. En caso de que empecemos a observar esto, pues ante qué evidencia podríamos estar, qué situación cerebral pudiéramos estar presentando con una PTI menor de 15, de isquemia o de DM. Pues cualquiera que pueda generar prácticamente baja. ¿Y cuáles son esas cualquiera? PIC elevado. Presión intracraneal Ya sea elevada, por edema o por algo tipo de alteraciones en la presión de perfusión cerebral por la presión arterial. El transporte de oxígeno, hemoglobina y presión parcial de oxígeno. Excelente. Tener en cuenta todas esas posibles causas. Entonces tenemos una presión de oxígeno tisular más baja de 15. Las preguntas que se tienen que hacer, porque en este caso es que si la colocación del sensor es correcta, en caso de que no, hay que recolocarlo, en caso de que sí, es valorar si el tiempo de espera o el tiempo de estabilización del sensor es el adecuado. Si es el adecuado, entonces hay que hacer un test de hiperoxia, pero si no es el adecuado, pues esperar las 2 horas que dice el fabricante que se debe de dar para que se estabilice el sensor, o hasta incluso 24 horas, pero pues imagínate esperar 24 horas para tener la monitorización. Y en caso de que existe, ya tengamos más de 2 horas del sensor colocado y esté correcto y tal, tenemos que hacer un test de hiperoxia. En realidad es eso, darle mayor aporte de oxígeno al paciente y ver si hay cambios. Si el valor es real, entonces hay otras acciones, pero si el valor no correspondió, pues hay que recolocar otro sensor. Entonces sería otra reintervención en el paciente, por eso es que no se ha establecido como un método que se debe de utilizar siempre. En caso de que el valor sea real, es decir, que si el paciente tenga datos de hipoxia cerebral, entonces tenemos que ver si la presión de oxígeno del paciente es menor de 32. Si no, hay que valorar la presión intracraneal, que sea mayor de 20. Si la presión intracraneal es mayor de 20, entonces podemos hablar de hipoxia isquémica cerebral. Pero si no es mayor de 20, entonces hay que preguntarse por la presión de perfusión cerebral, si se encuentra entre los valores de 60 y 70. Si está menor de 60 y 70, entonces valorar un Doppler con un Doppler y qué hallazgos podemos encontrar, si hay datos de vasoespasmo o tenemos alta resistencia a los volúmenes tanto sistólicos como diastólicos. En caso de que sí, pues entonces estamos hablando de hipoxia isquémica. Y aquí, si hacemos un Doppler, pues ya nos pudimos haber ahorrado esto, ¿no? Son partes de monitorización. En caso de que no encontremos datos de vasoespasmo en el Doppler, pues hay que valorar otros tipos de isquemia, ¿de acuerdo? De hipoxia en el paciente. Si los encontramos, pues entonces se debe la hipoxia a sepsis. Pues si hay la sepsis, hay que decir que los hallazgos por la PTI pues se deben a shunts. Si no hay edema cerebral, pues un estudio tomográfico, una correlación con los hallazgos del Doppler transcraneal. Si sí, pues entonces tenemos una hipoxia por disperfusión. Si no, el paciente está convulsionando, el paciente está con una normotermia, pues sí, entonces estamos hablando de hipoxia hipermetabólica. María. Y bueno, ya, hasta aquí entonces tenemos 4 posibles diagnósticos que nos puede dar el PTI. Hipoxia isquémica, por shunts, por disperfusión e hipermetabólica. Ahora,
Nos fuimos solamente porque la presión de oxígeno del paciente fuera menor de 32, perdón, no fuera menor de 32, que estuviera normal. Pero si sí es mayor de 32, entonces estamos hablando de una hipoxia por baja extracción. Tenemos otro diagnóstico diferente a que nos da la PTI. Y aquí hay que corroborar si se encuentra menor de 75. Si está menor de 75, entonces podemos hablar de hipoxia hipoxémica, otro diagnóstico diferente. Esta hipoxia hipoxémica pues tendría que responder al incremento de la FiO2. Entonces hay que hacer reclutamiento alveolar, proporcionar, bueno, en la medida de lo posible, darle incremento de oxígeno y tendríamos que recuperar el valor de PTI que nos está dando el monitor. Si no tenemos ese valor, o sea, si no es menor de 75, hay que corroborar la hemoglobina, que son las variables que ya vimos. Si es menor de 9 o el hematocrito menor de 30, estamos ante una hipoxia anémica, otro diagnóstico. Y se debe de corregir con una transfusión sanguínea, mejorar el transporte. Si no tenemos estos valores, hay que ver si la P cercana al 50 la curva de disociación de la hemoglobina pues es menor de 24 milímetros de mercurio, pues entonces tenemos una hipoxia por alta afinidad. Y aquí, ¿qué tenemos que ver? La CO2. La CO2 es menor de 35, sí, entonces hay que normoventilar. Si no, hay que ver las otras variables de la gasometría, como el pH, que sea mayor de 7.45, bueno, el bicarbonato mayor de 27, mayor de 20 y tal, ¿no? Si en todo caso lo tiene, pues hay que corregir este desequilibrio metabólico, evitar la aspiración por la sonda nasogástrica, ver si tiene o no tiene diarrea, corregir pues, datos de desequilibrio electrolítico como hipocaliemia. Si en caso de que no, hay que ver el fósforo, está menor de 2.5, en caso de que sí, pues tenemos una perfusión, hay que hacer una perfusión de fosfato, en caso de que no, corroborar la temperatura. Si es menor de 35, pues hay que darle medidas físicas para incrementar la temperatura corporal y pues en teoría, bueno, no, en la práctica, no es en teoría, en la práctica esto debería de solucionar pues muchos de los aspectos de la neuromonitorización y del neurocuidado del paciente pues críticamente enfermo, ¿no? Y esto. ¿Dudas? Prácticamente dudas no, me gustó la exposición, yo creo que se tocaron todos los temas importantes para los dos tipos de neuromonitoreo. Aquí lo que ya, si se puede a lo mejor agregar un poco más, sería respecto de lo que es la espectroscopía, ¿verdad? Que igual se han hecho últimamente varias revisiones de todo lo que se ha hecho de 1977 hasta la fecha. Y gran parte de los estudios del 2004, que dieron fruto fueron de 2014 aproximadamente, pero que gran parte de todos ellos no se pudieron corroborar porque tenían estilos o diferentes formas de monitorear la espectroscopía, que se pretendían 4 formas de monitorizarla, ¿no? Continua, por resolución espacial, por resolución temporal, y había otra, pero las más usadas eran las resoluciones temporales, prácticamente la forma en la que se emite la onda de luz y la forma en que los otros sensores la captan, ¿no? De forma continua o de forma, de manera espacial, diferentes sensores, y los otros a diferentes profundidades, de manera pulsátil también, de forma pulsada, que los diferentes monitores. Por eso no se lograba una comparación en una forma estandarizada de cotejación. De los más recientes, pero igual gran parte de los estudios sí había cierta correlación de lo que era la saturación venosa de albúmina yugular con la saturación venosa que provenía del neuromonitoreo por parte de la espectroscopía. Y por ahí todavía queda por definir si la correlación que se había encontrado en los últimos 2 estudios, que era sobre lo que era el índice de oxigenación con la presión de PTI con el uso de la espectroscopía, no a lo mejor el PTI, sino que se habían encontrado cierta relación y que los valores se equiparaban. El porcentaje es el índice de reactividad del oxígeno por medio de la espectroscopía
y que se corroboraba con, o se cotejaba de manera similar y se comportaba de manera similar con los milímetros de mercurio provenientes de la presión tisular de oxígeno cerebral, pero que de eso todavía faltaba más estudios, sobre todo porque había muchas variables que no se podían controlar, sobre todo viniendo de una monitorización local. También la saturación venosa nacional pues está a merced de los cambios de la autorregulación, tanto global como de manera local, y pues se enfrenta prácticamente ese tipo de neuromonitoreo a lo demás. Y respecto al otro, la verdad sí se hace un poquito laborioso y no da mucha, por así decirlo, como esperanza de utilizarlo muy así, porque plantea muchas limitaciones, sobre todo en la forma en la que todas las variables que se modifican o que modifican tu resultado, ¿no? Que están ahí interfiriendo. Igual como ya se perfora cráneo y se coloca el catéter, igual no sé si por qué no vas aprovechando, ¿no? Pusieron también un monitoreo de la presión intracraneal utilizando ya la misma ruta de acceso, ¿verdad? Se tienen que poner los dos. Se tienen que poner los dos. Entonces sí, siguen habiendo más limitaciones acerca del uso de la... Pero son interesantes, la verdad que sí son bastante interesantes, de un extra pues a la monitorización. Ahora nos queda agregar que de lo de la, como usted dijo, después de la espectrometría por luz infrarroja, que pues una de las cosas que te pueden causar alteraciones son, pues igual con el Doppler, ¿no? Que ahí hay que tomar en cuenta que hay polígonos de Willis incompletos, por ejemplo, y que estenosis de las carótidas severas también pueden alterar el resultado. Y pues dos datos que me llamaron la atención: neumoencéfalo frontal, que pues sí lo tenemos mucho, ¿no?, en nuestros pacientes de repente, y craniectomías bifrontales, que también las hemos visto. Entonces son algunas cosas que pueden causar alteraciones y que pues limitarían esa forma, ¿no? La otra que vi es que del BUS-2, aunque por ejemplo en las recomendaciones en la guía del 2016 del brain trauma, salió, ya no lo recomendaban pues, porque no había una buena evidencia, pero pues salen los estudios el BUS-2, y por lo menos compara que no es fútil, pues que no es inútil, o sea, al menos hay menos morbilidad en comparación con el otro grupo, ¿no?, con el que se estudió. Y pues ahí lo que hicieron fueron consensos, en los que, pues de esos consensos que se hicieron, la Sociedad Española de Neurocirugía del 2019 y en la Seattle International Severe Trauma Brain Injury, pues sacaron, pues de ahí vienen los protocolos, me parece, donde lo que usted estaba comentando, ¿no?, de esos consensos que se hicieron, y pues están en espera de los resultados del BUS 3. A ver qué pasa. No vas a spoiler, ¿verdad? Yo no sé cómo. Ya, spoiler, ¿verdad? Es el trailer de la que viene. A mí me llamó la atención en los estudios que estuve viendo, al ser pruebas diagnósticas, y ninguno hablan de sensibilidad, ni especificidad, ni de valores predictivos positivos ni negativos. Entonces lo que entendí pues es más como una herramienta para detectar estas situaciones clínicas donde las manifestaciones clínicas pueden ser tardías, ¿no? y serían las que nos obligarían a llevar una prueba, por ejemplo, de imagen, ¿no?, que ahí sí tenemos una sensibilidad. Entonces estas tratan de darnos una alerta de que algo está pasando y de que busquemos esas alteraciones. Sin embargo, pues no son, más que un valor específico, se cotejan buscando otras variables clínicas que pueden estar relacionadas con la alteración y no tanto con cuánto baja o tanto disminuye. Por ejemplo, en el primero de los que hablaba de la espectroscopía, no hay un valor límite, pues realmente se basa nada más en las modificaciones en la relación entre la carboxiemoglobina y la hemoglobina, además del 20%, pero en sí no hay umbrales bien definidos ni siquiera para establecer un diagnóstico. Bueno, pues la manera en que yo lo veo es una estrategia de monitoreo complementario. Ya ves que pues, hacemos el monitoreo multimodal y pues tratamos de abordar
pacientes de diferentes accesos, pues. Y finalmente es como el Swan Ganz, pues, o el carácter de la presión intracraneal. A lo mejor de lo que se podría beneficiar el paciente es de la comprensión y de la interpretación que tú le des al neuromonitoreo completo y no solo una cosa como valor aislado. Para entonces sí hacer alguna estrategia terapéutica que podría modificar de lo mejor la mortalidad o el pronóstico funcional. Un solo valor aislado, pues, yo lo entendí casi como un oxímetro para el cerebro. Entonces, pues no es un valor aislado en que lo vas a tomar una sola a la decisión, pues tienes que guiarte pues, clínicamente cómo es el paciente, el escenario clínico, los antecedentes, interpretarlo todo junto, como lo interpretamos pues aquí en la terapia intensiva, cómo está la presión arterial de oxígeno, cómo está el nivel de hemoglobina, y cómo está la presión arterial, cómo está la presión de perfusión cerebral. Para ya integrar toda esa información que tenemos de todos los monitoreos multimodales y entonces integraron un diagnóstico y establecer una estrategia terapéutica que le podría beneficiar al paciente en particular. Pues. Bueno, pues no son recetas de cocina, es algo más complejo, pues ese que presentó al final Pablo se me hace muy sencillo, que en realidad es algo más complejo. Pues. Una monitorización más amplia y tú decides todavía con más información que es lo que le va a pasar a los pacientes. Y, por ejemplo, de la situación de la hemoglobina, si te requieres consumir cierto punto de corte, tienes que tener ciertos hallazgos ahí en la presión tisular de oxígeno. Y a lo mejor vas a mejorarle la presión tisular de oxígeno ahí en ese momento, pero a lo mejor al final se va a morir igual o se va a morir de otra complicación asociada a la transfusión. Es algo más complejo pues, que eso. En anestesia influye mucho, creo que no lo mencionaste, pero es un detalle sencillo nada más. Influye mucho lo de la posición en la cual se opera el paciente. No es lo mismo tenerlo en Fowler que en Trendelenburg. Y tiene su lógica, ¿no? Si el paciente está en Trendelenburg, quiere decir que tiene pues mayor retención de oxígeno a nivel cerebral, pues porque le cuesta más trabajo expulsar esa sangre del cerebro y los valores cambian un poco. Entonces, pues sí se toma mucho en cuenta eso. Yo recuerdo cuando lo llegué a utilizar que sí nos hacían hincapié en qué posición estaba el paciente para tener esos registros transanestésicos. Nada más ese detallito, pues. Pero pues bueno, aquí casi todos los pacientes están pues una cabecera en teoría de 30 grados y eso pues tienes un mismo punto de corte, pues no es como en quirófano que tienes que estar moviendo las posiciones con relación al tipo de cirugía que se realiza o cómo lo quiere el cirujano, pero no, nada más. Doctor, pero hay una pregunta. Y aparte de la monitorización, me imagino que está con espectroscopía o eso es lo que es en con el NIRS, pero yo solamente lo utilicé como en 2 ocasiones, nada más, y era porque lo subprogramé, o sea, no tengo yo mucha experiencia con el mismo, pero era porque lo llevaban el equipo de manera subrogada, como para que lo utilizáramos, como para introducirlo al instituto, pero nada más. ¿Y si llegaron a hacer algún tipo de modificación respecto al valor que ofrecían No, solamente recuerdo que el adscrito me dijo que sí, y ya cuando lo lees, dice que sí es importante la posición, pues o sea, no vayas a esperar los mismos valores o puntos de corte normales en una posición tren que en una posición Fowler o una posición de menos grados, pues nada más eso, pues, pero pues está ahí. Ahí, bueno, hay que tomar en cuenta justo también otra cosa que dijo Pablo, se tiene que estar calibrando el monitor cada X tiempo. Entonces es como una de las grandes desventajas de la monitorización por la presión tisular de oxígeno cerebral. Otra de las cuestiones, o bueno, en quirófano, pues bueno, puedes tener una monitorización incluso un poco mayor con una entropía o un BIS, puedes tener el NIRS y también puedes tener una medición de PIC.
casi todos los pacientes que tienen ventriculostomía es una forma hechiza, pues, pero con esa ventriculostomía se conecta a un domo de presión arterial y con eso podemos tener también una PIC y ya con esa situación estar monitorizando el paciente. Cuando se utiliza ese método, nada más hay que tener en cuenta el domo, en vez de ahora estar un punto flebostático a nivel de la aurícula, el punto flebostático cambia y es a nivel del óvulo, a nivel de la oreja, que en teoría es como el punto de donde queremos medir. A nivel del conducto líquido. Entonces, es la situación que hay que tomar en cuenta si se va a utilizar esa forma de medición de la PIC. Uno de los estudios que había hecho era del NIRS, era en cirugía de columna. Lo que hacían era cuando aumentaba esa diferencia entre la hemoglobina y la carboxiemoglobina, llevaban a cabo medidas para mejorar la TA, la frecuencia cardíaca y la oxigenación. Y entonces lo que hacían era medir a los pacientes que por medio del NIRS se llevó a esas actitudes, cuántos tenían una disfunción cerebral tardía o cuántos hacían delirio. Y se veía que los pacientes que se habían monitorizado con NIRS contra los que fue una monitorización a ciegas, pues sí había una disminución de esas complicaciones. Al final de cuentas, lo único que hacían cuando el NIRS salía positivo era optimizar las variables fisiológicas. Sí, lo que iba, porque como se había comentado hace tiempo, igual lo identifiqué, lo mismo que no había un punto de corte en el cual te podía traducir alguna otra cosa más que la alta sensibilidad de un parámetro anormal que te llevara a hacer otras acciones de asegurarte pues, de que realmente tienes algo dentro del cráneo, que en la cuestión ya neuroquirúrgica durante el momento sí se tomaban acciones respecto al valor que daban, tomándose no solamente como un nivel de corte, decir, sabes que si algo está pasando ahí adentro, no, vamos a tomar una ataque, hacer otra cosa que en quirófano pues, no se puede, ¿no? Porque están durante el trance quirúrgico. Si ahí en ese momento se toman como reales esos valores y se llevan a hacer acciones con base a lo que sale, como por así decirlo, de que sean útiles esos valores para tomar algún tipo de acción. Pues en teoría sí, porque también en anestesio, también de las 2 veces que lo llegué a utilizar, recuerdo que el adscrito me dijo, mira, lee estos artículos, y esos artículos comparaban el NIRS cuando a un paciente le ponías un bloqueo neuroaxial con cierto fármaco y con otro. En teoría decía que, por decir un ejemplo, la bupivacaína tendía a tener valores en el NIRS un poco más bajos porque el paciente, ese fármaco, tiende a hipotensar más a los pacientes durante mayor tiempo, ropivacaína. Entonces, bueno, también hay, son esas consideraciones que se toman en cuenta en quirófano. Y pues bueno, con esos resultados tú dices, bueno, que está con un nivel de NIRS un poco más bajo, pero bueno, es secundario a este efecto farmacológico. Y pues bueno, puedo revertirlo con efedrina, ¿no? Como para llevarlo a la normalidad. Así, si hay esos estudios en anestesio, ahí es donde pues mayor practicidad o utilidad se le da al mismo. Pues, pero, pues se puede utilizar aquí. Situaciones, o de las cosas que nos funciona, es también puede estar adelantándonos un poco a lo que el neurocirujano está haciendo. Por ejemplo, un sangrado en agudo, una ruptura del seno venoso, una cosa así. Pues bueno, ya acá el monitor te va a avisar, oye, pues está bajando la saturación, algo está pasando. Pero pues de ahí eso se puede compensar si hay una adecuada comunicación con el neurocirujano. Entonces, son como de las situaciones que como Pablo ya también lo comentó. Hay estrategias o monitoreos menos invasivos o menos costosos que, bueno, te dan un valor aproximado a lo que estos hacen. Esto lo único que intentan hacer es tratar de una manera pronta y con una situación de mayor especificidad a lo que, por ejemplo, es la PIC, tratar de ver si tienen mayor o menor sensibilidad que la PIC. Entonces, es como tratar de adelantarnos a lo que la PIC nos está interpretando. No, yo tengo una duda con respecto a lo del PIC y la monitorización de oxigenación a nivel cerebrales con el NIRS. Pues en cuanto a la anestesia, ¿sí? Yo tengo entendido que el BIS lo que evalúa es, digamos, como el grado de profundidad, digamos, el grado de anestesia, qué tan profundo el paciente se encuentra así, bajo anestesia general. Pero hasta donde se no evalúa esta parte de saturación, presión cerebral y todos estos otros parámetros, o saturación, que digamos el NIRS sí lo puede hacer, ¿sí? Entonces,
no son, digamos, como dos tipos de neuromonitorización, digamos, diferentes y que pues no evalúan cosas distintas. Porque pues escuché que el doctor Noé mencionó en cuanto al BIS que también se podía monitorizar esa parte, ¿no? Sí, pero otra clase, otro día, otro mecanismo de monitorización, el otro monitorizar la actividad eléctrica. Es que la pregunta que hizo Abiud fue en que si solo en quirófano se usaba el NIRS. El NIRS como para poder hacer acciones para corregir cosas así de... Entonces también pues están el comentario fue que existe también otro tipo de monitoreo con fines sí distintos a lo que nos da el NIRS, pero pues en algún punto también puedes utilizarlo todos esos datos para tomar estrategias para mejorar al paciente. Depende del tipo de procedimiento. Hay cirugías en las cuales haces de paciente dormido, despierto dormido, o incluso hacen neuronavegación, en los cuales, bueno, se estimulan ciertos puntos, en los cuales, por ejemplo, tener un BIS o un electroencefalograma continuo, pues te van a estar ayudando a tomar tu decisión de tratamiento en ese momento. Pues. Entonces, sí hay que, pues, como dice el doctor Cristian, tener el contexto, pues, y todos los valores de una forma individual, pero también saberlas conjuntar y para esa toma de decisión. Es el algoritmo igual para el NIRS. Pues, igual, la reducción bilateral no tenemos un número pues establecido, normal, pero en realidad se dice que entre el 60 y el 80%. Tomas el basal de tu paciente y si ves una reducción bilateral, la mayoría tiene pues 4 electrodos pues, sobre la frente. Reducción bilateral del 20% puede haber varios factores, igual como ya los había mencionado, de hecho son los mismos factores que te pueden llevar a la disminución del NIRS, como de la presión tisular de oxígeno, pues para tratar de normalizarlos. En el caso que nada más sea una reducción unilateral del NIRS, puede ser que las cánulas estén pues mal, pues los electrodos, o que el paciente en realidad tenga una anomalía, por ejemplo una estenosis carotídea. También, bueno, el NIRS se ha utilizado más en las cirugías con circulación extracorpórea, como dijo Blanco, es pronósticas para una disfunción cerebral pues a largo plazo. Y la mayoría de los dispositivos tienen 2 electrodos, uno se coloca en el cráneo y el otro en el río renal, pues, para la saturación renal. Y también está correlacionado con disfunción renal o lesión renal aguda en el postoperatorio. Y también se ha utilizado, por ejemplo, en las cirugías de corrección de malformaciones arteriovenosas. Se supone, o en teoría, cuando resuelves esa malformación arteriovenosa, el NIRS tiene que disminuir, ¿no? Porque ya cortas esa circulación. Listo.